El llanto bajo la luna. Cuando llegué a este pueblo con mi hijo David, solo buscaba un lugar tranquilo donde pudiéramos comenzar de nuevo. Era un rincón olvidado junto a un río que serpenteaba entre verdes colinas. Las casas eran pequeñas, con tejados de tejas rojas que contrastaban con el cielo despejado. Pensé que aquí encontraría la paz que tanto necesitábamos. Sin embargo, pronto descubrí que en este lugar la tranquilidad era solo una ilusión. Martina, nuestra vecina de al lado, fue la primera en mencionarlo. Era una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada que siempre parecía saber más de lo que decía. Sara, querida, me advirtió una tarde mientras colgaba ropa en el patio. No salgas después de la medianoche. La Llorona ronda por el río. Más de uno la ha escuchado y visto. Sonreí para no parecer grosera, pero en mi mente descarté sus palabras como simples cuentos para asustar niños. Yo no creía en leyendas ni fantasmas. Había enfrentado suficientes realidades duras como para preocuparme por historias de fantasmas. Sin embargo, esa misma noche, algo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando me desperté de golpe. Había un ruido en la distancia, como un sollozo prolongado. Me levanté y fui hacia la ventana. David también estaba despierto, sentado en su cama con los ojos llenos de miedo. «Mamá», dijo en un susurro, «vi a una mujer vestida de blanco junto al río». Estaba llorando. Mi corazón se aceleró. Intenté calmarlo, asegurándole que había sido un sueño. Pero cuando miré hacia el río desde la ventana, juraría que vi algo moverse entre la bruma. Era una figura blanca, etérea, que desapareció en un parpadeo. A la mañana siguiente, fui a la tienda de Mario para comprar provisiones. Mario, el dueño, era un hombre robusto con una sonrisa amable. Cuando le mencioné lo que David había dicho, su rostro se puso serio. «Sara, no tomes esto a la ligera. La Llorona es real. Muchos en el pueblo la han escuchado. Algunos incluso la han visto. No te acerques al río de noche». «No creo en esas cosas», respondí, aunque una parte de mí comenzaba a dudar. Los días pasaron y el rumor de la Llorona se hizo más persistente. Martina relataba historias de personas que habían desaparecido cerca del río. Incluso mi amiga Elena, quien vivía en el otro extremo del pueblo, me confesó que había escuchado llantos una noche mientras regresaba a casa. «Era un sonido desgarrador», dijo, estremeciéndose, como si alguien estuviera sufriendo una pena inmensa. Todo se volvió más real una noche de luna llena. Había ido a la tienda de Mario para comprar leche y pan. El camino de regreso estaba iluminado por la luna, pero había algo en el aire que me ponía nerviosa. Justo cuando estaba a punto de llegar a casa, escuché un sollozo. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero lleno de tristeza. Me detuve, intentando localizar de dónde provenía. El sonido venía del río. Mi corazón me decía que no fuera, pero mi curiosidad fue más fuerte. Caminé hacia la orilla, donde el agua brillaba bajo la luz de la luna. Allí estaba ella. Era una figura femenina, vestida de blanco, flotando sobre el agua. Su cabello caía en largas cascadas negras y su rostro estaba cubierto por un velo de tristeza. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Quise retroceder, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me hubiera inmovilizado. Ella levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran oscuros, vacíos, llenos de una angustia infinita. «Mis niños», susurró, su voz un eco que resonó en mi mente. «¿Dónde están mis niños?». Quise gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sus manos extendiéndose como si quisiera alcanzarme. Sentí el frío de la muerte rodearme, y supe que si me tocaba, no sobreviviría. De repente, unos pasos apresurados rompieron el hechizo. Era José, el joven granjero que vivía cerca. «Sara», gritó, corriendo hacia mí. Al llegar me tomó del brazo y me jaló con fuerza. La figura soltó un grito desgarrador,
un sonido que pareció rasgar el aire y desapareció en el agua. Cuando finalmente estuvimos a salvo, me derrumbé en el suelo, temblando. «Gracias», logré decir entre sollozos. José asintió, también pálido. «No deberías estar aquí a esta hora. La Llorona no perdona. Desde esa noche nada fue igual. Cada vez que me acercaba al río, sentía una presencia observándome. El llanto se escuchaba más seguido, especialmente durante las noches de luna llena. Martina me dio un rosario y me dijo que rezara antes de salir de casa. Elena comenzó a visitarme más seguido, preocupada por mi salud. Incluso Mario, el siempre alegre dueño de la tienda, empezó a cerrar temprano, diciendo que no quería tentar a la suerte. David, por su parte, parecía haber cambiado. Estaba más callado, más reservado. Una noche, mientras lo arropaba, me susurró: «Ella me llama, mamá. Quiere que vaya con ella». Mi corazón se detuvo. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Hablé con José y Elena, y juntos ideamos un plan para protegernos. Colocamos velas y rezamos junto al río, pidiendo a la Llorona que encontrara paz. No sé si nuestras oraciones tuvieron efecto, pero desde entonces el llanto se escuchó menos frecuente. Sin embargo, nunca olvidaré su mirada. Esos ojos llenos de dolor me persiguen en mis sueños. Y cada vez que veo la luna reflejada en el río, recuerdo esa noche y doy gracias por seguir con vida. Este pueblo, con toda su belleza, guarda secretos oscuros bajo su aparente calma, y aunque el llanto haya cesado, sé que la Llorona siempre estará allí, bajo la luna, buscando a sus niños perdidos. La noche en la carretera. Recuerdo esa noche con una claridad que me eriza la piel incluso ahora, años después de que ocurriera. Todo empezó como un regreso tranquilo a casa tras una reunión familiar en el pueblo vecino. Luis, mi esposo, manejaba nuestro viejo sedán mientras yo me acomodaba en el asiento del copiloto, disfrutando del aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. Carla, mi hermana menor, iba en su auto detrás de nosotros, y Pablo, el mejor amigo de Luis, había quedado en encontrarse con nosotros más tarde, en una cabaña que habíamos alquilado para descansar. La carretera estaba oscura y desierta, flanqueada por árboles altos que parecían susurrar secretos al viento. Todo estaba en calma hasta que, de repente, algo captó mi atención. Una figura blanca se movía en la distancia, tambaleándose en el medio del camino. «¿Viste eso?», pregunté a Luis, mi voz cargada de alarma. «Sí, parece una persona», respondió, pisando el freno con fuerza. El auto se detuvo en seco, y ambos bajamos apresuradamente para ayudar. Pero al salir y mirar alrededor, no había nadie. La figura había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire. Carla llegó instantes después y se bajó de su auto. «También la vi», dijo, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Luis revisó el área con una linterna, pero no encontró ninguna señal de la mujer. Sin embargo, algo no se sentía bien. La noche, que hasta entonces había sido tranquila, tenía un peso extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible y opresivo. Llegamos a la cabaña pasadas las 10. Ernesto y Pablo ya estaban allí, preparando café en la pequeña cocina. Cuando les contamos lo sucedido, se rieron entre dientes. «Seguramente estaban cansados y vieron algo que no estaba ahí», dijo Ernesto, con una sonrisa incrédula. «Esa carretera tiene fama de jugarle trucos a la mente». Pese a sus bromas, decidimos dejar el tema y descansar. Yo estaba agotada y necesitaba dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Mientras me revolvía en la cama, no podía dejar de pensar en la mujer. Su silueta tenue, sus pasos lentos. Había algo en ella que no era de este mundo. Fue en plena madrugada cuando me despertó un ruido extraño, un lamento que parecía provenir del exterior. Me levanté con cuidado tratando de no despertar a Luis y abrí la puerta con cautela. El aire estaba helado y lo primero que noté fueron las huellas. Eran huellas mojadas que rodeaban los autos estacionados fuera de la cabaña, formando un patrón caótico que no tenía sentido.
Tragué en seco y retrocedí un paso. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Ernesto. Todos salimos corriendo, y lo encontramos parado junto a su camión temblando. «La vi. Estaba aquí», gritó señalando hacia la nada. Me tocó el hombro. Su mano estaba helada. Intentamos calmarlo mientras nos contaba lo que había visto. Una mujer con un vestido blanco, llorando y gritando «mis hijos». Su descripción coincidía perfectamente con lo que Luis, Carla y yo habíamos visto en la carretera. Pablo, que hasta ese momento había sido escéptico, empezó a ponerse nervioso. Al amanecer, Diana, una pasajera que Ernesto había recogido en el camino, confesó que también había visto a la mujer en el puente cercano. «Pensé que era mi imaginación», dijo, con los ojos llenos de miedo. «Pero ahora sé que era real». Decidimos investigar un poco más sobre la carretera antes de irnos. Los lugareños nos contaron una historia escalofriante sobre una madre que había perdido a sus hijos en un accidente de tránsito muchos años atrás. Desde entonces, su espíritu vagaba por la carretera, buscando a sus pequeños y llorando por ellos. Esa fue la última vez que usamos esa carretera sin hacer una plegaria primero. Incluso ahora, cada vez que pienso en esa noche, siento que una parte de mí quedó atrapada en aquel tramo oscuro y desolado. La mujer de blanco, con su dolor eterno, sigue siendo un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar, pero que nos acompañan en la oscuridad, esperando ser vistas. La Llorona en la finca. Desde el momento en que Héctor y yo pusimos un pie en la finca El Encanto, algo en el ambiente parecía distinto. Era un terreno amplio, con colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un lago que brillaba bajo el sol. La casa era una construcción colonial, con paredes gruesas y corredores que parecían interminables. «Es perfecta, Dani», me dijo Héctor, con los ojos brillando de entusiasmo. Él siempre había soñado con tener una finca, y yo, aunque escéptica al principio, me dejé contagiar por su entusiasmo. El lugar parecía sacado de una postal, pero había algo en el silencio que me inquietaba. No era el silencio pacífico del campo, sino uno denso, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Conocimos a don Julián, un hombre de unos 70 años, de manos ásperas y mirada penetrante. Había trabajado en la finca durante décadas y se ofreció a quedarse como cuidador. Su presencia me dio cierta tranquilidad, aunque no podía ignorar que, al mostrarnos la casa, evitó mirar hacia el lago. «Este lugar tiene mucha historia», dijo, casi en un susurro. La primera noche fue una mezcla de emoción y cansancio. Héctor y yo pasamos horas desempacando y organizando el lugar. A eso de las 11, me senté en el corredor a contemplar las estrellas. El cielo estaba despejado y el sonido del río cercano me calmaba. Pero entonces algo rompió la quietud. Era un lamento, largo, profundo, lleno de dolor. Al principio pensé que podría ser algún animal, pero no sonaba natural. Me estremecí, y cuando Héctor salió al corredor, le conté lo que había oído. «Seguro es el viento», me dijo, tratando de restarle importancia. Sin embargo, el lamento volvió, más intenso esta vez. Parecía venir desde el lago. Don Julián apareció en el corredor, con una linterna en mano, y negó con la cabeza. «No es el viento, señora, es ella». «¿Ella quién?», pregunté, aunque temía la respuesta. «La Llorona. Este lugar tiene años siendo visitado por su pena». Reí nerviosa, pensando que era una broma, pero su expresión era tan seria que me dejó inquieta. Esa noche dormimos con dificultad, y aunque Héctor intentó convencerme de que no había nada de qué preocuparse, ambos estábamos tensos. Al día siguiente, nuestra amiga Sofía llegó para pasar unos días con nosotros. Su presencia era un alivio. Siempre encontraba la manera de hacerme reír. Cuando le conté sobre los lamentos, soltó una carcajada. «Dani, eso es solo tu imaginación. Seguro fue el viento o algún animal.
Su escepticismo me tranquilizó un poco, pero esa noche, mientras cenábamos, los lamentos volvieron. Esta vez fueron tan fuertes que la casa pareció vibrar con ellos. Sofía se quedó pálida y Héctor tomó una linterna para investigar. Salimos al corredor y ahí estaba, una figura femenina, alta y esbelta, vestida con un traje blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. Su cabello oscuro caía hasta el suelo y su rostro estaba cubierto por sombras. «¡Ay, mis hijos!», gritó, con una voz que hizo que mi cuerpo se paralizara. La figura flotó hacia el lago y desapareció en la neblina. Sofía no dijo una palabra durante el resto de la noche. A la mañana siguiente decidimos hablar con don Julián. Nos contó que, según las historias, la finca estaba conectada con una tragedia ocurrida hace más de 100 años. Dicen que una mujer perdió a sus hijos en el río. Nadie sabe si fue un accidente o algo más oscuro, pero desde entonces su espíritu no ha encontrado descanso. La historia me heló la sangre, pero Sofía, aún escéptica, insistió en que eran solo cuentos para asustar a los visitantes. Sin embargo, esa noche los lamentos regresaron, más cercanos, más insistentes. Incluso Martín, el jornalero, confesó que había escuchado cosas extrañas mientras trabajaba en el campo. «No sé qué sea, pero siempre pasa cerca del lago», dijo, evitando mirar hacia el agua. Luisa, una vecina del pueblo cercano, vino a visitarnos tras enterarse de los rumores. Era una mujer amable, pero su rostro tenía una tristeza que no podía ocultar. Nos contó que su abuela también había visto a la Llorona, años atrás. Mi abuela decía que la Llorona no busca asustar, sino compartir su pena. Su dolor es tan grande que no puede descansar. Esa noche decidimos reunirnos todos en la sala para mantenernos juntos. Encendimos velas y rezamos, tratando de encontrar algo de consuelo. Sin embargo, a las 3 de la mañana, los lamentos comenzaron de nuevo. Esta vez, no eran solo sonidos. La casa misma parecía resonar con ellos. Héctor y yo decidimos enfrentarnos a lo que fuera que estuviera causando este tormento. Con una linterna y una mezcla de miedo y determinación, caminamos hacia el lago. Don Julián nos acompañó, rezando en voz baja mientras avanzábamos. La figura apareció nuevamente, más sólida que antes. Su rostro, aunque cubierto por sombras, parecía mirarnos directamente. Sentí un frío que me paralizó, y por un momento creí escuchar susurros en mi mente. «¡Ay, mis hijos!», gritó, y el sonido fue tan fuerte que pensé que mis oídos iban a estallar. Don Julián levantó un crucifijo y comenzó a recitar una oración en voz alta. La figura retrocedió, pero antes de desaparecer, dejó algo detrás, un pequeño muñeco de trapo flotando en el agua. Lo recogimos al día siguiente, y Luisa nos dijo que era una señal de que la Llorona seguía buscando a sus hijos. Nunca supimos qué hacer con el muñeco. Lo dejamos en una caja en la casa. Poco después de ese evento, decidimos vender la finca. Héctor y yo no podíamos soportar más noches llenas de terror, y Sofía nunca volvió a visitarnos. Don Julián se quedó, insistiendo en que la finca era su hogar, pero nos prometió cuidar del lugar. Hasta el día de hoy no puedo escuchar un lamento sin que mi piel se erice. Héctor y yo nunca volvimos a hablar del tema, pero sé que, en el fondo, ambos compartimos la misma duda. ¿Seguirá la Llorona buscando a sus hijos en las noches silenciosas de El Encanto? El eco en la finca. Nunca pensé que mudarme a la finca sería una decisión que cambiaría mi vida de una forma tan aterradora. Lo hice pensando en Valeria, mi hija de 6 años. Vivir en la ciudad se había vuelto insostenible. Los constantes ruidos, la inseguridad y la falta de tranquilidad me tenían al borde del colapso. Así que, cuando encontré la finca, rodeada de montañas, árboles y un río serpenteante, pensé que sería el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Recuerdo perfectamente el primer día que llegamos. La casa era una construcción antigua, de madera sólida y paredes gruesas que desprendían un aire rústico pero acogedor. Don Ramiro, el cuidador de la finca, nos recibió con una sonrisa amable.
Su rostro curtido por los años y el trabajo al aire libre reflejaba sabiduría. «Es un lugar tranquilo, señora Andrea», me aseguró mientras ayudaba a descargar las cajas, pero había algo en su tono, una especie de advertencia implícita que no supe interpretar en ese momento. La primera noche transcurrió sin incidentes. Valeria estaba emocionada por su nueva habitación, aunque me pidió que dejara encendida una pequeña lámpara. Desde siempre le había tenido miedo a la oscuridad. Yo, por mi parte, me sentía agotada pero satisfecha. Pensé que al fin había tomado la decisión correcta. Sin embargo, las cosas cambiaron rápidamente. La segunda noche, Valeria me despertó con un grito. Su voz temblorosa llenaba la casa. Corrí a su habitación y la encontré de pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia el bosque que rodeaba la finca. «Mamá, hay una señora llorando afuera», dijo aferrándose a mi brazo. Miré por la ventana pero no vi nada, solo la bruma que cubría el paisaje nocturno. Intenté calmarla y la llevé de vuelta a la cama. Sin embargo, esa noche apenas pude dormir. Había algo en sus palabras que me inquietaba profundamente. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la cocina, decidí comentar lo ocurrido con don Ramiro. El anciano, que estaba sentado cerca de la chimenea, levantó la mirada con expresión seria. «¿Oyó usted el llanto también?», preguntó, casi en un susurro. Negué con la cabeza, pero su reacción me dejó helada. Me contó entonces una leyenda que, según él, era muy conocida en la región, la historia de la Llorona. Habló de una mujer que había perdido a sus hijos y cuyo espíritu vagaba cerca del río, llorando desconsoladamente. Muchos han escuchado su lamento, señora Andrea. Algunos dicen que verla es una maldición. Intenté no tomarlo en serio. No podía permitir que una leyenda influyera en mi percepción de la finca, pero esa misma noche el llanto regresó. Esta vez lo escuché claramente desde mi habitación, un lamento desgarrador que parecía venir del río. Tomé una linterna y salí al exterior. El aire era frío y húmedo, y la niebla hacía que todo se sintiera irreal. Caminé hacia el río, guiada por el sonido, y entonces la vi. Una figura femenina, envuelta en un vestido blanco, flotaba cerca del agua. Su cabello oscuro caía enredado sobre su rostro, y sus gritos eran desgarradores. «¡Mis hijos!», clamaba, su voz resonando como un eco en la noche. Retrocedí, paralizada por el miedo. No recuerdo cómo logré regresar a la casa, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, mi hermana Lucía llegó para ayudarme con la mudanza. Le conté lo ocurrido, esperando que me dijera que todo era producto de mi imaginación. Pero cuando cayó la noche, ella también escuchó el llanto. «Andrea, esto no es normal», me dijo al día siguiente con el rostro pálido. Esa noche decidió quedarse despierta para comprobar lo que yo había visto. Más tarde la encontré en la cocina, temblando. Me confesó que había visto la misma figura desde la ventana de su habitación. Fue entonces cuando decidió llamar a José, un vecino de la zona. José llegó al día siguiente y, al escuchar nuestras historias, no pareció sorprendido. «Esa leyenda no es solo un cuento», nos dijo con seriedad. Nos contó cómo varios vecinos habían abandonado la región debido a los extraños sucesos. A pesar de todo, decidí quedarme. No podía permitir que una leyenda me expulsara de lo que había empezado a considerar mi hogar. Marta, una amiga que siempre se había mostrado escéptica ante lo paranormal, decidió visitarme para desenmascarar lo que ella llamaba nuestra histeria colectiva. «Esto no es más que sugestión», aseguró mientras desempacaba sus cosas. Pero Marta no duró mucho en la finca. La primera noche, mientras dormía, sintió una mano helada tocar su hombro. Despertó sobresaltada y, aunque intentó convencerme de que no había sido nada, se fue al amanecer, sin mirar atrás. Los días se convirtieron en semanas y los sucesos solo se intensificaron. Valeria comenzó a hablar con alguien invisible. «¿Con quién hablas, mi amor?», le pregunté una tarde. «Con la señora», respondió,
como si fuera lo más normal del mundo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Mi hija no podía estar expuesta a algo que yo no comprendía. Pero antes de tomar la decisión de irnos, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Era una noche fría y lluviosa. Las luces comenzaron a parpadear y el llanto resonó más fuerte que nunca. Esta vez parecía venir de dentro de la casa. Me armé de valor y recorrí cada rincón, buscando el origen del sonido. Llegué hasta el cuarto de Valeria y la encontré despierta, sentada en su cama. «Mamá, la señora está aquí», dijo, señalando hacia la puerta. Me volví lentamente y allí estaba ella, la figura de blanco, inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos eran dos pozos negros, llenos de tristeza y rabia. No recuerdo exactamente qué pasó después. Todo fue un torbellino de gritos, lágrimas y desesperación. Al día siguiente, empaqué nuestras cosas y decidí abandonar la finca. Mientras cargábamos las últimas cajas en el auto, don Ramiro se acercó. «Algunos lugares no están hechos para los vivos, señora Andrea», dijo con una mezcla de tristeza y resignación. «Ahora vivimos en un pequeño departamento en la ciudad. Pero las noches siguen siendo difíciles. A veces en mis sueños escucho el eco de aquel llanto, y cuando despierto no puedo evitar mirar hacia la ventana, esperando no encontrarla allí». Noches de lamento. Mi nombre es Juan y soy veterinario. Hace algunos meses me ofrecieron un puesto en una clínica rural, lejos del bullicio de la ciudad. La idea de mudarme a un lugar tranquilo sonaba atractiva, así que acepté sin dudar. Encontré una pequeña casa cerca de una vieja hacienda en ruinas. La casa era sencilla pero cómoda, y desde la ventana de mi dormitorio podía ver la hacienda, con su estructura imponente y abandonada que parecía guardar secretos antiguos. La primera semana transcurrió sin mayores sobresaltos. Me instalé, decoré la casa con cosas sencillas y conocí a algunos de los lugareños. Entre ellos estaba don Efraín, un campesino que había trabajado en la hacienda cuando aún estaba activa. Era un hombre amable, pero sus palabras siempre llevaban un matiz de misterio cuando hablaba de la hacienda. Una noche, mientras terminaba de organizar mis cosas, escuché un lamento desgarrador que venía de la dirección de la hacienda. Pensé que podría ser un animal herido, así que tomé mi linterna y salí a investigar. El aire estaba frío y un viento helado silbaba a través de los campos. Camino hasta llegar a la hacienda, pero no encontrar nada fuera de lo común, solo el eco de mis pasos y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Cuando mi novia Sofía llegó el fin de semana, le conté sobre el lamento. Ella se mostró intrigada, aunque también un poco preocupada. Esa noche, mientras cenábamos, volvimos a escuchar el sonido. Era un lamento profundo, cargado de dolor, que parecía resonar en el viento. Nos quedamos en silencio, mirándonos. De repente, una sombra cruzó el campo hacia nuestra casa. Corrí a abrir la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, un rastro de agua llevaba del campo al pozo seco que estaba junto a un árbol solitario. Al día siguiente, don Efraín nos contó una historia que hizo que se nos erizara la piel. La hacienda había pertenecido a una familia acaudalada que perdió a sus hijos en un trágico accidente en el pozo. Desde entonces, decía, el alma de la madre vagaba por la hacienda buscando a sus niños. No es bueno acercarse a ese lugar de noche, nos advirtió. El siguiente fin de semana, Sofía trajo a su madre, Isabel, quien es sensible a lo paranormal. Apenas cruzó el umbral de la casa, se detuvo y frunció el ceño. «Hay algo aquí», dijo en voz baja. Nos advirtió que no nos quedáramos mucho tiempo. Esa noche, el lamento fue más intenso. Mientras nos preparábamos para dormir, Sofía gritó. Corrió hacia mí temblando y me dijo que había visto a una mujer frente a la ventana, con el cabello largo y negro, llorando y murmurando, «¿Dónde están mis niños?». No sabía qué pensar. Como veterinario siempre he sido una persona racional, pero todo lo que estaba ocurriendo me hacía cuestionar mi sentido de la realidad. Sofía, por su parte,
estaba cada vez más inquieta. Decidimos hablar con Rosario, una anciana que vivía cerca y que, según los lugareños, conocía todos los secretos del lugar. Rosario nos recibió con amabilidad, pero cuando mencionamos el pozo y los lamentos, su expresión cambió. Nos contó que la mujer de la leyenda había sido su amiga, una madre amorosa que perdió a sus hijos en circunstancias terribles. Antes de morir, dijo Rosario con la voz quebrada, juró que no descansaría hasta encontrarlos. También nos advirtió que no nos acercáramos al pozo bajo ninguna circunstancia. Mi compañero de trabajo, Carlos, era más curioso que precavido. Cuando le conté lo que estaba pasando, decidió que debíamos investigar por nuestra cuenta. Una noche, mientras Sofía estaba en la ciudad, Carlos y yo nos acercamos al pozo. La luna iluminaba tenuemente el árbol y el pozo seco. Sentí un escalofrío al mirar dentro. Estaba oscuro, y el aire allí se sentía pesado, como si algo nos observase desde las sombras. Carlos, impulsado por su curiosidad, bajó una cuerda al pozo. Todo estaba en silencio hasta que comenzó a gritar. Cuando lo saqué de allí, estaba en estado de shock. Apenas podía hablar, pero entre murmullos dijo que había visto a los niños. Según él, estaban al fondo del pozo llamando a su madre. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo nos observaba desde fuera de la casa. Miré por la ventana y vi la silueta de la mujer, inmóvil junto al pozo, con los brazos extendidos hacia él. Cerré las cortinas y traté de ignorar el nudo de miedo que se formaba en mi estómago. Al día siguiente, Sofía y yo decidimos que ya había sido suficiente. Empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Mientras conducíamos por el camino de tierra, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había algo en ese lugar que no nos quería dejar ir. Antes de dar vuelta, miré por el retrovisor y vi a la mujer de pie junto al pozo, observando nuestro auto desaparecer. Aunque hemos dejado esa casa y la hacienda atrás, los lamentos continúan persiguiéndonos. A veces, en la quietud de la noche, juraría escuchar su voz llamando a sus hijos, y en mis sueños vuelvo al pozo, con la sensación de que algo o alguien me está esperando. Susurros en la parroquia. Mi nombre es Antonio Vargas, y soy sacristán de una pequeña parroquia escondida entre las montañas de México. Siempre he sido un hombre de costumbres sencillas, dedicado a la iglesia y a las tareas que el padre Esteban me encomienda. No soy supersticioso. Crecí escuchando historias de La Llorona, de almas en pena y fantasmas que rondan en la oscuridad, pero siempre las tomé como cuentos para entretener o asustar niños. Sin embargo, una noche mi escepticismo fue puesto a prueba y mi vida cambió para siempre. Todo comenzó una noche tranquila, después de la misa vespertina. El pueblo estaba en calma, las casas con sus luces apagadas, y el sonido del viento era apenas un susurro. Había quedado solo en la parroquia, como de costumbre, terminando de preparar el altar para el día siguiente. Apagué las últimas velas y me detuve un momento para admirar la serenidad del lugar, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No le di importancia. Pensé que era el frío que se colaba por las viejas paredes de piedra. Fue entonces cuando Mariana Cruz, una vecina del pueblo, irrumpió en la iglesia. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente amables, reflejaban un terror que me erizó la piel. «Antonio», dijo, tratando de recuperar el aliento, «acabo de ver algo junto al río. Era una mujer llorando. Al principio pensé que estaba confundida. Tal vez era alguna vecina en apuros o una ilusión causada por el cansancio. Intenté calmarla, pero ella insistió. No era alguien del pueblo. Tenía un vestido blanco y su llanto era desgarrador. Su voz temblaba con tal intensidad que supe que algo estaba muy mal. En ese momento, el padre Esteban salió del confesionario, atraído por el tono alarmante de nuestra conversación. «Mariana, ¿estás segura de lo que viste?», preguntó con calma, aunque sus ojos traicionaban una ligera inquietud. «Lo juro, padre. No estoy loca. Esa mujer no era de este mundo.
El padre Esteban decidió que debíamos investigar. Aunque en el fondo sentíamos una creciente inquietud, ninguno de nosotros lo admitió. Nos preparamos con linternas y velas y emprendimos el camino hacia el río. En el trayecto nos encontramos con José Luis, un campesino que vive cerca del río. También había escuchado el llanto, y aunque era un hombre fuerte y práctico, su expresión reflejaba preocupación. Más adelante pasamos por la casa de don Felipe, el anciano del pueblo que siempre tiene historias que contar sobre lo sobrenatural. «¿Qué hacen en el camino a estas horas?», preguntó desde su portal, su voz grave y cargada de advertencia. Le explicamos lo que había visto Mariana, y don Felipe negó con la cabeza. «No deberían ir. Si es lo que creo, más vale no hablarle ni mirarla a los ojos. Esa mujer no trae nada bueno». A pesar de su advertencia, continuamos. Poco después se nos unió Camila, una adolescente rebelde que solía burlarse de las creencias del pueblo. Su actitud era despreocupada, incluso sarcástica. «Seguro es algún borracho o una loca perdida. ¿De verdad creen en esas cosas?», preguntó con una risa nerviosa. Pero su tono comenzó a cambiar cuando escuchamos el primer sollozo en la distancia. Era un llanto desgarrador que parecía surgir desde el mismo corazón de la noche. Cuando llegamos al río, la luz de la luna iluminaba tenuemente el agua que corría entre las rocas. El sonido del agua se mezclaba con los sollozos, que se hacían más claros a medida que nos acercábamos. El aire era denso, como si la misma atmósfera estuviera cargada de algo oscuro e invisible. Entonces la vimos, una figura femenina, de cabellos largos y oscuros, con un vestido blanco que flotaba sobre la superficie del agua. Permanecía inmóvil, con el rostro oculto entre las manos. El llanto cesó de repente. La figura levantó la cabeza y se giró lentamente hacia nosotros. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una niebla que impedía distinguir sus facciones. Mariana gritó, y Camila, a pesar de su actitud desafiante, retrocedió un paso, su valentía claramente quebrantada. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó Camila, su voz temblorosa. La figura levantó una mano y señaló hacia el río. Entonces una voz profunda y hueca, como un eco que venía de todas partes y de ninguna, resonó en el aire. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El frío se intensificó de forma repentina. Las velas que habíamos llevado se apagaron y una sensación de opresión se instaló en nuestros pechos. La figura comenzó a desvanecerse en la neblina, dejando tras de sí un silencio abrumador. Regresamos a la parroquia en completo silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Mariana no dejaba de llorar, y Camila, quien había llegado desafiante, ahora temblaba de miedo. José Luis murmuraba una oración entre dientes, y el padre Esteban, aunque intentaba mantener la compostura, tenía el rostro visiblemente pálido. Esa noche ninguno pudo dormir. A la mañana siguiente, don Felipe nos contó una historia que heló mi sangre. Hace décadas, una madre desesperada había perdido a sus hijos en el río durante una tormenta. Se decía que su espíritu nunca encontró paz y que en noches de luna llena su llanto podía escucharse, buscando a sus pequeños. Los días siguientes, la tensión en el pueblo era palpable. Nadie se atrevía a acercarse al río después del anochecer. Incluso los más escépticos admitían que algo extraño había ocurrido. Pensé que con el tiempo olvidaríamos aquella noche, pero me equivoqué. Una semana después, mientras arreglaba las flores en el altar, escuché un sollozo proveniente del confesionario. Mi corazón se detuvo por un momento. Me acerqué con cautela, pero no había nadie allí. A partir de ese día, extraños eventos comenzaron a ocurrir en la parroquia. Velas que se apagaban sin razón, puertas que se abrían solas, y un susurro constante que parecía repetir: «Mis hijos». El padre Esteban decidió bendecir la iglesia, pero los eventos no cesaron. Camila dejó de asistir a la parroquia. Decía que sentía una presencia detrás de ella cada vez que intentaba rezar. Mariana, por su parte, comenzó a enfermarse, afirmando que escuchaba el llanto incluso en su casa.
Una noche, don Felipe me llamó a su casa, me entregó un rosario antiguo y una botella de agua bendita. Esto es lo único que puedo hacer por ti, Antonio. La Llorona no es solo una leyenda, es una advertencia de que ciertas historias deben respetarse. Desde entonces, nunca he vuelto al río de noche. La parroquia sigue siendo mi hogar, pero cada vez que escucho el sonido del viento o el eco de un llanto lejano, recuerdo aquella noche y la figura que vimos junto al agua. No sé si lo que vivimos fue real o una ilusión colectiva, pero aprendí que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. A veces, los cuentos que ignoramos contienen verdades que sería mejor no descubrir. En este pequeño pueblo, la Llorona ya no es solo un mito, es una presencia, una sombra que susurra en la oscuridad, recordándonos que hay historias que nunca deberían ser olvidadas.